el primer tema de hoy, que va a ser la gestión de la oficina judicial con un especialista. Hoy nos acompaña en la primera clase Pablo Horacio Ferrari, que es abogado de la Universidad del Salvador, es especialista en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Católica de La Plata, docente de la maestría en Magistratura y Derecho Judicial del Austral, donde lo hemos tenido como profesor, soy exalumno de ahí, codirector de la Diplomatura de Gestión Judicial Efectiva y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Plata, espacio de formación hermano propio de esta red que pretendemos que se forme de formación y armado y hackeo, si se quiere, de las instituciones judiciales a partir de la gestión y las nuevas tecnologías, disertante en numerosas jornadas, congresos, sobre todo en temas de gestión judicial y procedimiento y reforma del fuero de familia, autor del libro La gestión judicial, medición y evaluación del desempeño de la oficina judicial, y compilador del libro del Premio Nacional a la Calidad de Justicia, desafiándonos experiencia de los participantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así que, sin más, bienvenido, mucho gusto, Pablo, de tenerte con nosotros, es un lujo, la nave es tuya, comienza la clase. Bueno, muchas gracias, doctor Adaro, para mí es un orgullo estar acá, una alegría, me siento medio intimidado, achicado, por tantos colegas que están participando, por la presentación y bueno, por la calidad visual y dinámica que le han dado a esta actividad académica. Yo soy un simple operador de justicia, me llamo Pablo, soy servidor público desde los 18 años, hace 32 años que presto servicio público en la justicia, he trabajado en el Ministerio Público, en la justicia patrimonial, y hoy soy me toca ser juez de familia en el conurbano. Y bueno, viendo el video de Aerosmith, ¿no? Y de esa cualidad inoxidable que tienen algunas bandas, algunos institutos, algunos temas. Este es un tema que es cada vez más inoxidable, se está visibilizando cada vez más, que es el tema de la gestión judicial. Y yo me siento medio oxidado porque, bueno, de 2 años a esta época nos ha pasado quizá 1 o 2 siglos comparado con los siglos anteriores en materia de gestión. Y bueno, en estos pocos minutos les quiero tocar este tema que nos ha propuesto la dirección de la diplomatura, que pasa un poco por liderazgo, pasa un poco por la gestión judicial o la gestión de la oficina judicial, el manejo de los datos, la gestión del equipo, etcétera, etcétera. Y voy a dar mi humilde opinión. Traje una presentación que quizás es un poco oxidada comparada con las que vemos acá. Pero, ¿por qué digo que son temas inoxidables? Porque evidentemente lo que ha cambiado son los medios, pero lo que no ha cambiado es el fin. Esto es lo más importante. Si hoy se corta en este momento mi conexión con internet y se cae todo, la conclusión más grande es que la gestión judicial es el camino a la tutela judicial efectiva. Esto nos hemos dado cuenta con el correr de los años. Hemos sido formados en una academia de derecho donde creemos que todo se cambia cambiando la ley, cambiando los sistemas de justicia, y lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta, que con el cambio legislativo no se cambia muchas veces la realidad, y la frustración sobreviene, y volvemos y pasamos de los tribunales colegiados a los de única instancia, y los mixtos, y vamos y volvemos con ese tema, y nos perdemos de vista esto que es la gestión judicial. Yo voy a tratar de ver si puedo poner mi presentación, que simplemente acompañe un poco lo que voy a charlar, es decir, a grandes rasgos, 4 o 5 ideas fuerzas que son la gestión judicial, la tutela judicial efectiva, el uso de datos, el liderazgo y la tecnología, ¿no? La gran conclusión es esta, es que hay un camino hacia lo que todos esperamos, porque cuando nos preguntamos cuál sería el fin del Poder Judicial, del Servicio de Justicia, bueno, podemos charlar largo rato, pero para sintetizarlo, una figura que todos tenemos claro es la tutela judicial efectiva.
superadora del debido proceso, porque incluye todos estos aspectos que nosotros tenemos aquí a la vista y que todos tenemos siempre en mente, y pasa desde el acceso a justicia, que es todavía una categoría superior al acceso a la jurisdicción, y termina con, no con la sentencia del cuadrito que nos enseñaban en la academia, sino con medios ejecutorios eficaces para convertir esa letra fría de la ley, del Estado de Derecho, en un derecho gozable y percibible. Y eso es actividad, no es nada más y nada menos que actividad. Y acá tenemos un poco el contexto en íconos, ¿no es cierto? El Estado de Derecho no gobierna, no nos mandan las personas, sino la ley, ¿no es cierto? Nosotros, ocupemos el lugar que ocupemos, tenemos que someternos a la ley. Y ahí está la figura importante, que es la que el Estado, la tercera parte del Estado, le confía, la creación de la norma individual, la transformación. Los usuarios, fíjense, yo puse justiciables, usuarios, es una palabra que justiciable me parece que es una palabra que ha caído en desuso, y tenemos que mirar a los destinatarios de nuestra tarea como usuarios, y no al Poder Judicial como el que le impone la justicia al justiciable, sino un usuario que le exige al Estado de Derecho, una justicia eficiente, eficaz, que contemple sus necesidades y sus expectativas sobre todo. Y otro elemento fundamental sobre el cual en la legislación prácticamente no se lo toca, que es la oficina judicial, ¿no es cierto? Se habla de órgano jurisdiccional, sería el juez. El juez dicta, el juez declara, el juez condena, el juez levanta el embargo, el juez traba el embargo, o el tribunal decide, pero estaba de alguna manera invisibilizada este gran complejo de capital humano, de recursos tecnológicos, de mobiliario, de tecnología, que es la oficina judicial. Y bueno, la gestión judicial no es nada más y nada menos que la conducción de la oficina judicial por alguien que es el responsable o el líder formal, no el material o el verdadero y real, que tiene que, de alguna manera, lidiar, porque muchos colegas magistrados entienden que es una lidia permanente con la oficina judicial para llegar a ese objetivo. Y la oficina judicial termina siendo una caja negra para la gente que se lleva la mayoría de las energías y de los esfuerzos y del tiempo, y lo que termina dando como producto esa caja negra ante las demandas es en general visto, todos lo sabemos, como inoportuno, insuficiente y de baja calidad. En este esquema yo lo que quiero mostrar es simplemente los niveles de gestión judicial donde podemos hablar y de donde hablo yo, ¿no es cierto? Acá lo tenemos a Mario, que está en el nivel más alto, que vamos a llamar el gobierno judicial, ¿sí? Que es el que diseña las políticas judiciales de toda una jurisdicción. Nosotros tenemos un Estado federal que tiene 24 jurisdicciones distintas, no nos pasa como les pasa a los peruanos o a nuestros vecinos de Chile o de Uruguay, donde tiene una justicia centralizada, sino que tenemos 24 experiencias distintas que replican de alguna manera esta estructura que acá no solo quiere representar jerarquía, sino también del otro lado, del lado de las políticas y de la gestión propiamente dicha, dos niveles bien diferenciados, que estaban en algún momento divorciados y hoy por hoy los vemos trabajando muy hermanados y con un ida y vuelta muy beneficioso, sobre todo para los ciudadanos. Yo voy a hablar desde el lado donde estoy, que es el lado de la gestión de la oficina judicial, que es lo que quieren representar cada uno de esos edificios que están allí abajo, y por énfasis sobre todo en el estudio de la oficina judicial como objeto de estudio. ¿No es cierto? Y el gobierno judicial ha pasado de ser 20 años de un órgano jurisdiccional que, además de dictar resoluciones en casos dados y administrar un presupuesto, realmente pasó a ser
a tener el protagonismo de diseñar las políticas judiciales de cada jurisdicción, y a la vez, desde la base de la pirámide, que es el lugar donde el ciudadano tiene el contacto directo con la justicia y con el Poder Judicial, también se han elaborado muchas herramientas y soluciones que han abastecido esos avances que han habido. Evidentemente, primero adhiero a las palabras que dijo Mario, lamento todo este dolor que estamos pasando con la pandemia, porque ha traído eso, dolor, muerte, pérdida de afectos, pérdida de trabajo, enfermedad, desempleo. Ha sido un verdadero desastre que parecía que iba a durar 14 días y van 2 años y no nos deja descansar, pero dicho y aclarado esto, ha sido realmente una gran solución para el Poder Judicial, porque ha permitido romper con las barreras organizacionales y mentales que tenía la organización, encabezada por esto siempre se hizo así y no se puede tocar. Bueno, nos hemos dado cuenta que esto sí se puede tocar. Y lo que habíamos caído siempre en eso que hay ahí, que es una trampa, eso es una trampa, la trampa, perdón, la trampa en la que caen en general todos los jueces. Nosotros sabemos que el juez es aquel funcionario público que tiene la potestad de dictar una norma individual, transformar una norma general en una norma individual. Y que esa es su función, la función jurisdiccional, y que esa función jurisdiccional debería ser pura y exclusivamente su dedicación, y no ocuparse de todos los problemas que tiene la oficina judicial. Y nosotros nos damos cuenta en lo diario que la oficina judicial trae un montón de complejidades de las cuales el juez se tiene que ocupar para lograr lo que él quiere. No puede lograr la tutela judicial efectiva desentendiéndose del manejo de la oficina. ¿Qué pasa con los colegas que caen en esta trampa? Bueno, ahí está: falta de planificación, improvisación, ausencia de método, desorganización, desmotivación, presiones al personal, angustia, estrés. Esto arranca en un círculo vicioso que todos sabemos dónde termina. No sé, no quiero hacer alusiones, sé que hay colegas de todo el país, pero muchas veces termina con un problema disciplinario de los jueces, ¿no es cierto? Porque por tratar de hacer bien su tarea, olvidan esto, lo soslayan, lo desprecian, creen que es algo que no es mundano, que es muy mundano y que no es de su función, y terminan cayendo en esta trampa que es en la que no deberíamos caer nosotros. Y acá, cuando yo hablaba de oficina judicial en general como objeto de estudio, me refería a una definición que daban en su momento Chayer, Garabano, Cambelotti, hace unos 10 años, donde se habla de la unidad mínima de producción judicial, ¿no es cierto? Como es una defensoría, una fiscalía, una curaduría, una asesoría de menores, un juzgado, y eso podría ser la oficina judicial, un conjunto de personas, un edificio, una materia. Y hablando de estas oficinas judiciales, en general, tenemos después que precisar el vocabulario entre la oficina tradicional y la oficina moderna. Lo que quiere mostrar este gráfico y este icono, abajo, que hay una división, una diferencia grande entre la oficina tradicional moderna, cuya característica distintiva es la indivisión de las tareas jurisdiccionales de las tareas de apoyo, y la oficina moderna, cuya característica principal es la división de la tarea jurisdiccional con las tareas de apoyo. Esto trae una inversión de la pirámide, y lo que trae es una mayor cantidad de jueces o tribunales no unipersonales ni colegiados, sino tribunales pluripersonales o colegios de jueces, o como se lo llama en distintas jurisdicciones de distinta manera, pool de jueces, colegio de jueces, etc. Esta es la oficina moderna que nosotros deberíamos diseñar si pudiéramos destruir
los preconceptos que tenemos del juzgado que tenemos, que es de la colonia, de la época de la colonia, heredado de la colonia. No sabemos quién lo diseñó, para qué lo diseñó, pero sabemos que no está preparado para recibir la demanda las demandas constantes y variables de la sociedad. Y lo que nos damos cuenta es esto, que al estar esta indivisión, mucho de lo que nosotros hacemos los jueces es la parte jurisdiccional y está asignada por el profesionalismo, como se ve arriba, y las tareas de apoyo por el amateurismo. Y ahí es esto es lo que explica de alguna manera por qué las oficinas judiciales tienen estos grandes problemas. Yo, lógicamente, sueño desde hace años que desde el gobierno judicial de mi provincia se opte por el paso a una oficina judicial. Hace años, hoy tengo 50, y ya estoy empezando a perder la esperanza de que la voy a ver, la oficina judicial moderna, que yo trabaje con un pool de jueces y que haya un administrador de cortes que se ocupe de todo lo demás. Pero no por eso tenemos que perder de vista que nosotros tenemos una responsabilidad como servidores públicos y tenemos que hacer funcionar la oficina tradicional como sea. Entonces tenemos que poner énfasis en los problemas de la oficina tradicional y tenemos que tratar de salvarlos. Esto pasa por temas de una posición actitudinal del titular, el que se queja y el que se ocupa, ¿no es cierto? Todos conocemos a aquellos jueces que dicen, no, la culpa la tiene la Corte, porque la Corte no me da personal, porque la Corte no me da edificio, no me da... Y muchas veces sería genuino que nos preguntemos qué puede hacer un ministro de la Corte en La Plata, por ejemplo, yo hablo de los ministros de la Corte en La Plata, si yo tengo mal organizado el trabajo, o tengo procesos de trabajo internos que son improductivos, o tengo atraso. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría reclamarle yo seriamente? Evidentemente, nada. Entonces, hay muchas cosas que tienen el control directo, que es el control directo, yo le llamo el control en el cual el juez directamente puede solucionar el problema. Otros son del área del control indirecto, aquellos en que el juez tiene la posibilidad él de solucionarlo, pero a la vez depende de otros. Podría ser la policía, el servicio de niñez, por ejemplo, el SAME, el director del hospital, en el caso mío. En cada caso, según con qué instituciones interactúe, o el control inexistente. Evidentemente, cuando uno lo toma en forma proactiva, la mayoría de los problemas tienen posibilidades de gestionarse, y esto es importante como un tema actitudinal. Y los problemas de control inexistente tenemos que hacer como los chinos, que dicen ahí que los problemas que no tienen solución directamente no son un problema, ¿no es cierto? Yo no puedo controlar el presupuesto del Poder Judicial, pero sí puedo ocuparme si están bajadas las presentaciones que se presentaron el día de ayer, si están proveídas o no están proveídas, cuáles tienen demora, cuáles no tienen demora, qué área tiene carga de trabajo, cuál no, cuál tiene sobrecarga, etc. Y acá quería tocar el tema de los datos, de alguna manera del liderazgo, todo resumido en este gráfico, y de el uso de los datos, ¿no es cierto? Porque lo que quiere mostrar esto es que en cada uno en la oficina judicial de que se trate, tendrá sus áreas divididas de acuerdo a las incumbencias, algunos más, otras menos. La mínima que uno conoce es la de la mesa de entradas, el despacho, los proveyentes, la secretaría y el juez, y en otras, como oficinas más complejas como la mía, cuando tengo un cuerpo pericial en los juzgados de familia independiente, un área de conciliación, una de niñez, una de salud mental, una de despacho general, la mesa de entradas, en fin, no importa la cantidad de áreas. Lo que sí es importante es tomar los datos, tomar los indicadores, perdón, me perdí. Porque los datos son los que nos van a permitir decidir y tomar acciones que pueden ser correctivas, preventivas, o simplemente correcciones en equipo. ¿Por qué digo en equipo?
porque el liderazgo que conocimos cuando yo entré a trabajar en la justicia, aquel en el que el juez pega 2 o 3 gritos, o lleva todas las patadas en el traste, eso no existe más, es inaceptable, y además no es posible trabajando con colaboradores como trabajamos hoy. Entonces lo más importante para el desafío, para el servidor público de hoy que tiene a su cargo un equipo de trabajo que le da el Estado, que pagan los contribuyentes, es que ese equipo trabaje con los datos y que a la vez permita participar y traer aportes, ¿no es cierto? Y al traer los aportes ahí, fíjense cómo se van entrelazando los temas de los datos, los aportes y los liderazgos. Un gran problema del liderazgo de los jueces es que el juez es el líder formal, ¿verdad? Y muchas veces vemos que hay líderes informales. El peor error que puede cometer un juez es combatir esos liderazgos informales. Y eso es lo peor que puede hacer. Lo que tiene que hacer es asociarse a esos liderazgos informales y crear un equipo de trabajo. Si él logra crear ese equipo de trabajo y darle la posibilidad a que cada uno desde su área aporte con datos duros, que son los indicadores, las propuestas de análisis y corrección, esto va a permitir lo que soñamos en llegar, que es la mejora continua, que es un estado de movimiento en el cual uno le permite planear, implementar, verificar y corregir. Si nosotros logramos esto, que sería el Kaizen, no es un sistema, sino es una filosofía organizacional, que acá está de alguna manera puesta en una línea de tiempo, que es la que va hacia adelante, y la calidad que va hacia arriba. La mejora continua lo que tiende es que hoy estemos mejor que ayer y que mañana estemos mejor que hoy. Para eso, lo que representa ese taco es la estandarización de las buenas prácticas a medida que se van dando las correcciones. Pablo, Sí. perdón, algunas preguntas te voy dando porque el chat está, ya vas a conocer, esta comunidad es bastante participativa. Estamos en algunas provincias, en unos países que todavía no conceptualizan la oficina judicial. El primer planteo es esa oficina judicial a cargo del juez, de un administrador, un mix, eso por un lado, ¿no? El juez liderando, es un juez, porque había como una disyuntiva, si el juez le pone, creo que Rodrigo, mucho tiempo al liderazgo y a las tareas de gestión, le quita a la tarea jurisdiccional. ¿Es una falsa contradicción o es así? ¿O es complementaria? ¿Se entiende? Bueno, varias preguntas, Mario. Yo creo que la parte, vamos a decir, de apoyo a la jurisdicción, para no ningunearlo y decir la administrativa, de apoyo a la jurisdicción, porque una cédula que notifica algo es simplemente es la comunicación al destinatario de lo que resolvió el órgano jurisdiccional, así que no habría que ningunearlo. Todo ese trabajo debería estar a cargo de un administrador de cortes, sin duda, sin duda. Y debería haber un colegio de jueces, y el colegio de jueces sí tendría que tener una buena relación con el administrador de cortes y ponerse de acuerdo en los objetivos, y a partir de los objetivos trazarse plazos, planes y trabajar con resultados y con mediciones, sin duda. Y después, respecto del otro, si el juez se dedica a gestionar la oficina judicial, no pierde tiempo en su tarea específica, que sería la resolución de los conflictos. Es verdad, esto es verdad. Y es la trampa en la que estamos los que trabajamos y vamos a seguir trabajando en una oficina judicial tradicional, evidentemente. Porque si bien lo que yo quería decir un poco más al final es que, acá voy a dejar de compartir, si bien estos 2 años han hecho que desde el gobierno judicial se haya incorporado mucha tecnología que era imposible que nosotros desde la oficina judicial lo hagamos, y han traído muchas herramientas, hablo de las que conozco en mi provincia, pero son equivalentes, tengo entendido, en las demás. Subasta electrónica, firma digital,
accesos remotos, audiencias videograbadas, notificaciones, providencias autonotificables, giros electrónicos, eliminación del papel y la firma hológrafa como tecnología en forma total y incorporación de estas tecnologías. Y acá traemos la tecnología, Mario. La tecnología implementada desde el gobierno judicial en las oficinas judiciales ha permitido darle una repotenciación a la oficina de la colonia, ¿sí? Porque esa oficina de la colonia, que ya no tenía más posibilidades de dar buenos resultados, ahora resulta que ha tenido una especie de refresh. Y con esto hemos tenido, lo hemos percibido todos, mucha mayor eficiencia, efectividad, porque hemos acortado los tiempos de una manera terrible, a la vez se han acelerado los tiempos de la demanda, y nos hemos centrado en una dinámica que yo creo que en algún momento va a llegar a un equilibrio, pero lo que quiero decir es que la tecnología aplicada desde el gobierno judicial como política judicial en forma uniforme para todos, le ha perdonado la vida al juzgado de la colonia. Pero ¿cuál es para mí el límite que no va a poder garantizar la tecnología en la subsistencia del juzgado individual? En dos principios que tiene la tutela judicial efectiva que son fundamentales, que son la inmediatez y la oralidad. El día tiene 24 horas, la semana tiene 5 días hábiles por ahora, y si el juez tiene que estar en la audiencia, y cada vez que haya una audiencia, de las dos audiencias básicas que conocemos como pilares, como la audiencia preliminar y la audiencia de prueba, pretendemos que la tome el juez y que el juez decida, no hay manera que la oficina judicial tradicional lo soporte. No hay manera porque los niveles de ingreso son evidentes. Yo doy el caso mío, pero cualquier caso que pueda verse, terminan obligando al juez a recaer en un vicio que quienes estudiamos gestión conocemos mucho, que se llama la delegación informal de tareas jurisdiccionales. ¿Qué es la delegación informal de tareas jurisdiccionales? Bueno, ¿alguien ha escuchado qué es un audiencista? Bueno, quizá en Latinoamérica, en algún país uno dice que es un audiencista. Un audiencista es alguien que se sienta a escuchar un testigo, a tratar de escribir en un papel lo que dice, para que después en algún momento lo lea el que tiene que decidir, que es el juez, pero como el juez no toma el contacto, ¿dónde está la inmediatez? ¿Dónde está la oralidad? Y todo esto se ha naturalizado. Todo el mundo naturalizaba que los jueces, había un audiencista que se pasaba todo el día tomando audiencia, y los abogados se pasaban haciendo las oposiciones, y terminaban firmando un acta que no firmaba ni el actuario, que supuestamente los españoles en la oficina tradicional lo generaron para dar fe de que eso había pasado, y después lo terminaba firmando el juez. Todos nos acostumbramos a esta delegación informal de tareas jurisdiccionales, pero porque la propia limitación del diseño organizacional hace que el juzgado tradicional no pueda sostener la oralidad y la inmediatez en forma, como decían en la provincia de Buenos Aires, la oralidad efectiva. ¿Por qué a la oralidad tenemos que ponerle el adjetivo calificativo de efectiva? Porque la oralidad no era efectiva. Desde el momento que no hay una silla con un juez relevando la prueba y dictando sentencias, no hay oralidad efectiva. Entonces la oralidad efectiva se logró en estos juzgados tradicionales nuestros, por ejemplo en la generalización de la oralidad. ¿Con qué? Con tecnología. La tecnología anterior incluso estaba como un principio procesal. ¿Ustedes se acuerdan de los principios procesales? Uno de los principios procesales es la escritura o la oralidad. Y la escritura garantizaba la permanencia en el tiempo, la posibilidad de revisarlo, etcétera, etcétera. Y la oralidad lo que permitía era que el juez sea el que tome contacto, pero no garantizaba lo otro. Bueno, ahora la videograbación de audiencias es una tecnología superior que va a eliminar a la escritura como tecnología e incluso como principio procesal. Y va a garantizar además la inmediatez, la oralidad y el respaldo de la documentación.
Por eso creo que no hay vuelta atrás para la oficina judicial, y que esta repotenciación que le dio la tecnología a los juzgados, lo único que va a hacer es que van a sobrevivir mucho tiempo más, pero no van a poder sortear esta barrera que yo digo, que es de la inmediatez y la oralidad, y vamos a seguir teniendo el vicio de la delegación informal de actividades jurisdiccionales. Perdón, Mario, Bien. yo no estoy atento al chat. Puede No, ser no, que... te voy diciendo algunas cuestiones. Genial. En cuanto a tu experiencia, lo que sabes es la oficina judicial como concepto, pero no hay, se puede decir que no hay una sola estructura o forma de oficina judicial que hay, que la oficina judicial como es un modelo, pero no es una estructura única que se adapta por fuero, por realidades, o imaginás un solo modelo de oficina judicial. No, 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 no. Yo los que conozco, que supongo que serán los que conocemos casi todos, mayormente en el fuero penal, tienen un formato y una dinámica, y hay muy pocos en el ámbito civil. Digo civil por todo lo que sea no penal, ¿no? Civil puede ser laboral, familia o fuero patrimonial. El formato puede ser hasta como el que tienen ustedes en Mendoza, ¿no es cierto? Ustedes en Mendoza se han animado a fusionar, fíjense lo que hicieron ustedes, fusionaron 4 juzgados de la colonia, unieron todos esos recursos materiales y el capital humano, lo han puesto a cargo de un administrador, no sé qué figura es la que tienen ahora, y han juntado los 4 jueces. Y bueno, eso tenía la lógica de que cuando los jueces recuperaban la oralidad y la inmediatez, en algún momento iban a tener o congestión o demora en el tema de la fijación de las audiencias. Pero ¿cómo se soluciona eso? Nombrando más jueces, no creando Okay. más juzgados, no creando más juzgados con 10 o 15 personas y alquilando más inmuebles. O sea, conceptualmente una misma Entonces, estructura de soporte y apoyo jurisdiccional, más decisores, digamos, en exact, colegios. exactamente, más decisores, salas de audiencias común. Y bueno, después están los problemas yo los he escuchado, incluso he escuchado debates terribles, terribles. En Río Negro recuerdo, de los jueces decían, ¿cómo un contador me va a fijar a mí la agenda? Esto es una locura que Ese es un punto que estuvo ahí debatido, el manejo de la agenda y también a veces, nosotros lo estamos viendo ahora, cómo detectar en las etapas procesales esos nichos, si se quiere, discrecionales de los tiempos procesales. ¿Se entiende? Cómo uno va manejando como una válvula esos nichos para manejar los tiempos del proceso. Sí, sí, Cómo sí. transparentarlo, cómo hacerlo más eficiente, cómo detectarlos y sobre todo el manejo de la agenda del juez, del administrador, digamos, esa disyuntiva. Claro, pero yo ahí lo que veo es que, Mario, es que están muy identificados los problemas, y uno puede trabajar sobre el fino, si es la agenda, si, eh, si estos nichos o este manejo del tiempo se puede medir o no se puede medir, se puede estandarizar o no, se pueden poner metas, nos podemos poner de acuerdo, pero deja de ser la caja negra, que soy un juzgado tradicional, donde nadie sabe lo que pasa y parece que el que administra bien una oficina judicial tiene que ser un mago, ¿no es cierto? Un mago porque tiene eh, alguna cualidad que vino innata con él, que es la del liderazgo, y como él lo puede manejar, puede llevar a cabo, llevar adelante la oficina. Me enojé mucho cuando me di cuenta que los jueces tienen la obligación de ejercer un liderazgo responsable, porque yo quise ser jurista cuando estudiaba Derecho, quería aprender leyes y quería o ser abogado o dictar sentencias. Jamás me hablaron del liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es el que ejerce el cantante de Aerosmith cuando está delante de la banda. Ese es el liderazgo, es un líder natural. Yo no quiero saber nada con liderazgo, pero me doy cuenta perfectamente que es una responsabilidad el cuidado del capital humano que tiene el Poder Judicial, porque es lo más importante que tenemos. Y si uno lo maltrata, lo destrata o lo trabaja mal, termina por perjudicar
el funcionamiento de la oficina, a veces un área, a veces la oficina en general, y termina por perjudicar, por último, el resultado que la oficina da, la tutela judicial efectiva. Terminan las energías gastándose allí. Entonces, ¿alguna más, Mario? Hay varias, pero si querés avanzar y te las voy resumiendo al final, como quieras. Bueno, no, yo si quieren voy a avanzar en estas tres ideas fuerzas, que son los datos, el equipo, es una manera difícil de mezclarlo, y los indicadores. Lo que hablábamos de la mejora continua es que nosotros siempre lo que estamos acostumbrados a hacer es a planificar y a implementar, pero no a verificar. Y al no verificar, terminamos decidiendo ojo de buen cubero, ¿sí? ¿Cómo es ojo de buen cubero? Más o menos estamos bien, más o menos estamos al día, más o menos, y esos más o menos son imprecisiones. Lo que hay que hacer es medir con precisión, con indicadores. Y dejar de medir esporádicamente y medir con frecuencia. Porque a mayor frecuencia, mayor posibilidad de hacer correcciones. Si uno hace una medición anual, tiene una posibilidad anual de corregir las distorsiones que tiene respecto de lo que se planificó. Si uno mide una vez por mes, o toma una medición una vez por mes, un informe de gestión, como lo llamamos nosotros, una vez por mes tiene 12 posibilidades anuales de corregir. Ahora, si uno logra hacer como hacemos nosotros, que medimos una vez por semana, todas las semanas podemos tomar decisiones de corrección. Bueno, y este es el dato central. ¿Por qué los datos? Porque lo que no se puede medir, no se puede controlar. Nos guste o no nos guste. Y lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien pueda mejorar el desempeño de un organismo? Pongámosle que algún colega llega a un concurso, llega a una oficina tradicional y tiene que hacer primero un diagnóstico y después mejorar. Bueno, no tiene otra posibilidad que incorporar los datos, incorporar el equipo a la gestión y permitirle al equipo a la vez poder opinar. Por suerte, hemos pasado rápidamente de un sistema de indicadores que era de una lógica mixta entre la captura del sistema y el sistema manual, y hoy por hoy nos han eliminado todo este bagaje de posibilidades de tomar datos de los papeles, de las carpetas, y hoy podemos tomar todos estos datos del sistema. Fíjense que yo, por ejemplo, para dar ejemplo de algún indicador, en esta figura, por ejemplo, ¿yo cómo hacía para saber si en el momento en el que la tecnología del soporte papel había escritos, o sea, peticiones de los usuarios para agregar en un expediente que no estaba en letra porque se había ido en una carretilla a la asesoría de menores y no había podido encontrarse y tenía que volver y alguien lo tenía que agregar? Bueno, eso no existe más, pero ahora existe otro problema, que es la presentación electrónica en el módulo de presentaciones electrónicas y la descarga. Entonces el indicador cambió. Cambió de uno que se medía físicamente a otro que se mide tecnológicamente, pero yo no perdí de vista de que tengo que medir cantidad de escritos o presentaciones presentados en el portal y que no han sido bajados. Si yo tengo una demora de 12 horas, está bien. Si tengo una demora de 24 horas, yo ya he puesto un amarillo. Y un rojo es cuando pasaron las 24 horas. Conozco una colega, que conoce usted también, doctor Adaro, que está ahora dando una mano grande en la justicia de paz en la provincia de Buenos Aires, donde hay organismos donde tienen quizá, voy a decir, es una barbaridad lo que voy a decir, pero tienen un mes de atraso en bajar las presentaciones electrónicas. Fíjense cómo esa oficina tradicional, la tecnología, terminó por no ayudarla. Es un usuario que presentó en el Poder Judicial una presentación y no la han bajado. Y después de bajarla, tenemos que ver otro indicador, que les voy a dar acá simplemente como ejemplo, es la cantidad de expedientes, después de que están bajados, los proyectados y pendientes a la firma, porque son todas
demoras que van acumulándose y van terminando por generar demora o congestión. Yo lo que me ha dado resultado siempre es medir dos variables para no complicar mucho, que son cantidad y tiempo. Cantidad, ¿por qué? Porque de la manera en que nosotros trabajamos y con las áreas que trabajamos, la cantidad, a mayor cantidad sabemos que vamos a tener un problema de congestión. Y el tiempo, porque el tiempo es la medida o la unidad legal que nosotros tenemos como parámetro para cumplir. Entonces, si manejamos estas dos variables y las cruzamos, en los indicadores vamos a tener posibilidades de tener una gestión adecuada y tener correcciones adecuadas. Acá voy a adelantar un poco la presentación, pero les digo que en algún momento, cuando teníamos la impresora de punto, hacíamos informes de gestión que cumplían el mismo sentido, o la misma función, que era traer información para tomar decisiones, y después, a medida que fue pasando el tiempo, hemos pasado a otros informes de gestión por área, que son usando tablas de cálculo, ¿no es cierto? Entonces cada tabla de cálculo, cada área carga sus cálculos, y de acuerdo a los parámetros que le ponemos nosotros, dará si están dentro o fuera del rango que nosotros queremos estar. Acá fíjense, este es un viejo tablero, que tiene vigencia desde diciembre de 2015, que usamos este tablero, donde según lo que uno esté midiendo, bueno, hay un número que puede ser que esté en rojo, que esté en amarillo o que esté en verde. Pero esto es lo que nos permite poner el ojo en el lugar donde tenemos que ponerlo. Esto se logra simplemente con una planilla Excel, y uno decide, bueno, si yo estoy contando, por ejemplo en este caso, primero despacho, bueno, valores iguales o menores a 3, mayores a 4 o en 5, y le pongo un color, y eso se ve reflejado en el tablero. Si estaría hablando de sentencias interlocutorias, bueno, acá será 15 días para proyectar hasta 10, y en verde menos de 10. Y bueno, no me quiero pasar de tiempo, pero les quiero mostrar simplemente algo más, que si hay un momento en donde estamos hoy es en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y después de 18 meses casi que hemos pasado, nos hemos dado cuenta, para concluir, que la tecnología por fin ha venido a ser el mayor auxilio a la gestión judicial, y la tutela judicial efectiva ha podido ser de alguna manera ajustada, abastecida, gracias a la ayuda que la tecnología le ha dado a la gestión judicial por vía de esta participación fundamental que ha tenido el gobierno judicial desde los superiores tribunales y de las Cortes Supremas de Justicia. En algunas provincias más, en unas menos. Recordemos que hay algunas jurisdicciones que, como toda solución, dictaron una feria extraordinaria. Recordémoslo. No voy a dar nombre, pero todos sabemos. Como toda solución, una feria extraordinaria. Y durante todo el año pasado había que pedir la habilitación de la feria. Y hubo otras jurisdicciones que no, que se decidieron a poner la tecnología al servicio de las oficinas, y han podido dar respuesta y repotenciar a esta vieja oficina judicial. Lo que yo creo que falta, hoy por hoy, nos falta, para ir cerrando y contextualizar esto de la gestión de la oficina judicial con el liderazgo, es la dispersión que ha habido del equipo de trabajo, que antes lo teníamos físicamente en un lugar, y nos resultaba muy fácil hacer reuniones presenciales, ir a una oficina, estar con alguien, llamarlo por teléfono, por el interno, a que de repente estemos todos trabajando frente a una pantalla, y el juzgado de repente está en la nube, porque quienes están en el juzgado son una o dos personas que están entregando alguna documentación que necesita firma hológrafa. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el consulado italiano únicamente es el que pide firma holográfica. Todo lo demás se puede hacer con firma electrónica. Y el desafío de liderar equipos de trabajo desde un lugar remoto,
¿no es cierto? Y esta es la tarea pendiente para mí que yo le reclamo a mi gobierno judicial, porque en el caso nuestro se ha comprado una licencia a Microsoft que se llama la aplicación Teams, y nos ha dado la posibilidad y la herramienta para videograbar las audiencias. Pero como las licencias son muy caras, únicamente compraron licencias para los jueces, consejeros de familia y peritos. Pero todos los demás integrantes del equipo de trabajo quedaron afuera. Y nos ha pasado lo que les ha pasado a todos ustedes. ¿Qué han hecho? Los líderes de los responsables de las oficinas judiciales han recurrido a la tecnología gratuita que les ofrece hoy el mercado, que sería el correo electrónico, el WhatsApp, el Zoom, ¿qué otro más? Algunos el Trello. ¿Cuál sería mi anhelo? Que la Corte compre el Microsoft Teams y ese sea nuestro juzgado en la nube. Una especie de campus virtual donde uno pueda comunicarse en forma sincrónica, hacer reuniones y poder mantenernos en un juzgado en la nube permanentemente. Yo he estado preocupado todo el año pasado y gracias a la inspiración de un colega muy inspirador que hay en la provincia de Buenos Aires, que se llama el doctor Rodrigo Bionda, titular del juzgado 2 de Azul, donde él también dijo, bueno, hay que ir a buscar la herramienta a donde esté. Usamos la nube de Google, usamos Dropbox, combinamos Dropbox con WhatsApp. Necesitamos una mezcla de herramientas que nos permiten poner todo en un solo lugar. No podemos tener 10 grupos del juzgado, yo tengo el grupo de la secretaría, del equipo técnico, de la mesa de entrada, lo que le pasa a todos ustedes. Y bueno, y presentarles que hay algunas posibilidades que nos permiten hoy por hoy trabajar de esta manera. Yo no sé si ustedes ven lo que yo estoy presentando en este momento. Es un programa que empezó a utilizar el doctor Rodrigo Bionda, se llama Slack. ¿Lo ven? ¿Ven lo que yo tengo en la computadora? Sí, se ve, Pablo. Gracias, gracias. Que lo que tiene son canales, ¿no es cierto? Entonces yo acá por los canales tengo despacho general, equipo técnico, etapa previa, mesa de entradas, niñez, donde todos los integrantes del grupo pueden interactuar. Por ejemplo, si voy a este de información general, tenemos, por ejemplo, ayer hubo una presentación en el Colegio de Abogados donde disertaba nuestras secretarias. Presentada acá es una información general del juzgado y donde todos pueden interactuar en el mismo lugar, así como si fuera un WhatsApp web. Entonces usamos los canales para el despacho general, por ejemplo, tenemos aquí los despachantes que se hacen preguntas y consultas todo el tiempo, el equipo técnico, donde acá tengo todos los peritos. Entonces, por ejemplo, acá se dio de cómo podía ser para en una pregunta que hacía la consejera de familia, cómo podía ser si en etapa previa ella pide un informe técnico y ella quiere dárselo a la gente cuando la llaman a la audiencia, pero no quiere que lo vean porque es una etapa informal. Bueno, entonces ahí sugerían ponerlo público en el sistema, pero sin texto, una solución. Entonces, ¿cómo hacemos para las medidas cautelares? ¿Cómo hacemos? Bueno, como ven, nos ha permitido un trabajo. Yo trato de hablar al final, ¿no es cierto?, dar una opinión final, porque lo que más me interesa es que todo el mundo participe y de soluciones. O, por ejemplo, fíjense, el área de mesa de entradas. Mesa de entradas, acá hay un agente que está pidiendo, necesita ver el expediente tal, porque necesita ver únicamente el acuerdo de alimentos. Evidentemente una ejecución para no digitalizarlo todo. Es uno que habías pedido, le contestan de la mesa de entradas, sí, listo, subido, ya está, perfecto, bárbaro. Y nos permite todas estas posibilidades que, bueno, acá tengo un mensaje sin leer, no lo voy a ver, porque yo lo que quiero es que trabajen de forma como si estuvieran en el trabajo. Sincrónico en el momento que estamos trabajando durante el día, y asincrónico a la tarde. Entonces yo, por ejemplo, si mañana quiero mandar, hoy quiero mandar, por ejemplo, algo a este grupo que es de la información general, lo que hago es, perdón, que los tengo todos ustedes acá,
Ahí. Podría elegir colgar un archivo, pongámosle que quiero colgar un cargo desde mi computadora. Acá es el fondo de pantalla que me puse hoy para hacer propaganda a la diplomatura. La diplo de Champagnat, pero no quiero molestar hoy a todo el mundo. Quiero que mi juzgado, en este momento que está trabajando con sus hijos, estén en paz. Entonces programo el mensaje para que lo vea mañana, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Y yo, todas las cosas que voy trabajando, porque yo trabajo después de hora, y cada vez que necesito comunicarme o con un área específica, que serían los canales, o con un agente en especial, por ejemplo, no sé, agarré en este momento Ignacio Bonanata, directamente hago acá, pongo el mensaje, le subo el archivo o programo una videollamada por Zoom, porque se le puede agregar otras aplicaciones, no sé si acá lo pueden ver. Si yo quiero agregar aplicaciones, me permite el programa agregar todas estas aplicaciones que usamos todos, que son de uso gratuito, y que permiten usar sobre el Trello, sobre el Slack, todas estas aplicaciones. Yo cargué Zoom, pero en algún momento tengo pensado, cuando usemos trabajo con proyectos, usar, por ejemplo, el Trello. Esto es simplemente para terminar cómo uno, a pesar de los obstáculos que le impone muchas veces el diseño organizativo, o que le impone las limitaciones tecnológicas, como por ejemplo presupuestarias en mi provincia, es una provincia que no tiene la facultad de poder pagar todas las licencias de TIM, el liderazgo del juez comprometido puede de alguna manera darse las herramientas para poder trabajar, seguir trabajando y seguir, mediante la gestión judicial efectiva, lograr la tutela judicial efectiva. Sin quejarse de que no tenemos leyes o que no tenemos jueces, porque acá no hemos cambiado la ley, no hemos cambiado los jueces, y sin embargo nos hemos dado cuenta que la gestión judicial, de la mano de la tecnología, ha hecho toda esta transformación potenciadora que hemos visto en estos tiempos. Y bueno, siendo las 7:05, no quiero sacarle el tiempo a mis colegas que me van a seguir, y quería saber si hay alguna pregunta, Mario. Genial. Pablo, mil gracias. La verdad que muy interesante todo lo que has planteado, el modo en que estás liderando tus tribunales y la formación en los espacios de los que sos parte. Sí, tenemos algunas preguntas. Una que creo nos hacía la Buki es que Tino, gran referente de oficinas de administración, es si vos consideran la experiencia que tenés que los consejos, la magistratura, los procesos de selección de jueces tienen incorporado en los perfiles estos perfiles que requieren nuevas habilidades para los jueces, o siguen teniendo un modelo de perfil de juez, si se quiere, monárquico, o de juez, digamos, de un modelo de estructura más anacrónica. Yo creo que no, que no está, por lo menos hoy por hoy no lo vemos en los programas de habilidades que se lo piden a los jueces. Sí, lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires es que a través por una vía indirecta se exige la aprobación de la escuela judicial. En la escuela judicial sí que hay cada vez más contenido relativo a esta ayuda a los jueces a planificar, a gestionar, y si bien no se le toma el examen, por vía indirecta se les exige que completen los estudios de la escuela judicial, y la escuela judicial lo contiene. Y además, la Corte tiene el Instituto de Estudios Judiciales, donde cada vez pone más contenido de este tipo, porque todos nos damos cuenta que muchas veces, yo te digo, Mario, hemos visto con tristeza que el ganador de un concurso para juez es un colega al que nosotros quizás admiramos, leemos su doctrina, aplicamos sus fallos, y después llegan a la magistratura y se dan cuenta que hay una serie de habilidades que son fundamentales, que no las tenían, y terminan después en
en procesos tristes de reproche, y bueno, eso es muy frustrante. Y lo que creo que se ha visibilizado en este último tiempo, sobre todo con la fuerza de la pandemia, es que la gestión judicial es fundamental para poder abastecer las necesidades y las expectativas del ciudadano. Y afortunadamente, en nuestra provincia, que antes de la pandemia estaba muy atrasada comparativamente a nivel nacional, hoy por hoy es un orgullo para nosotros decir que la Corte tenía preparadas muchas de las herramientas y que por la resistencia de la corporación, digo corporación, no digo en el sentido peyorativo, ¿no? La corporación de los abogados, porque representa sus intereses, incluso la de los jueces y del gremio, eran las que se oponían. Y la pandemia vino a borrar estas barreras y le permitió a la Corte implementar toda esta tecnología que nos permite hoy estar de vuelta a tiro, y bueno, no en una situación ideal, pero sí que nos deja gran satisfacción porque tenemos más posibilidades de dar respuesta. Te cuento, Pablo, que parte de la comunidad, entre profesor y alumno, alumno-profesor, porque tenemos esa categoría interesante, está Néstor Trabuco, está Ezequiel, hay muchos Está compañeros y Néstor. compañeras de trabajo tuyo. Estaba por ahí, Néstor. No, Si lo buscás, ahora está por ahí. Así no lo que había visto. Bueno, le Néstor, reconociste bueno, el proceso de subasta judicial y te digo, no sé si ustedes lo tienen, porque es probable. Nosotros también durante el periodo COVID, Microsoft habilitó durante 6 meses licencias de, en realidad más que de Team, que estaba incluida Team, era el Office 365, que te permite también construir trabajo en nube con modelos de trabajo remoto, equipos y todo eso. Es muy probable que usted la tengan, esa licencia. La de Slack me parece muy buena. Y una última pregunta vinculado con esto de tecnología y oficinas judiciales, que sos especialista en eso. ¿Cómo, vos no crees también que la tecnología viene dentro de un modelo ya moderno, que era el de oficina judicial, también a replantear las funciones y roles de la oficina judicial? Porque ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros estamos en plena tensión de proceso de transformación digital y de salto directo a la digitalización, y de pronto, sea oficina o sea juzgado tradicional o tribunal tradicional, se encuentran con si se quiere, con una bandeja de actividades a la que no están asignadas los roles. No sé si se entiende. Tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos, o no sabemos quién la tiene que hacer porque aparece como un bloque de actividades para hacer, pero no están asignadas. sí, sí, bueno, eso nos pasa también en la oficina tradicional. Antes había que agregar los escritos a los expedientes, había que imprimirlos, y hoy hay que bajarlos de una bandeja, por ejemplo. Antes no había que digitalizar, y hoy tenemos que digitalizar los expedientes que llamamos mixtos. Gracias a Dios la Corte sacó una normativa que dispuso que el expediente iba a ser mixto. El nativo en papel iba a seguir en papel, pero iba a continuar siendo digital. Y no íbamos a tener que digitalizar todo lo anterior. Simplemente se llama mixto. Únicamente digitalizamos en la medida que necesitamos alguna documentación para poder seguir trabajando. Pero yo he inscripto, por ejemplo, yo estoy en un juzgado de familia, he inscripto sentencias que dictó el Tribunal de Familia que antecedió a mi órgano, y no tuve que sacar el expediente porque simplemente con ver la sentencia del sistema mandé a actualizar los honorarios a la caja, pagaron los honorarios y yo no tuve que sacarlo. Eso es algo mágico. Y bueno, ya que está Néstor, Néstor supongo que va a coincidir conmigo, en el sentido de que el gobierno judicial en nuestra provincia tenía todas las herramientas y no las podía aplicar por una resistencia que venía de nuestra cultura organizacional. Porque no es que la Corte las creó de un día para el otro, ya las tenía ahí. Nosotros veníamos con las herramientas, incluso con un sistema de coexistencia de presentaciones electrónicas que no se podía definir, porque había pedido de prórrogas permanentes del Colegio de Abogados, del gremio, del Colegio de Magistrados, y bueno, la pandemia no dio otra posibilidad, y ahí estaba preparado
ese diseño que pudo incorporarse de manera inmediata y le permitió a nuestra provincia estar ahora, después de estar tan atrasada, estar casi a la vanguardia. Genial. Pablo, mil gracias. A Gracias, cámara Mario, abierta gracias. te brindamos un aplauso. Gracias. Corre las slides, vas viendo la cantidad de alumnas y alumnos que están muy entusiasmados. De vuelta agradecerte, reconocerte el trabajo que haces cotidianamente en tu tribunal y también ser parte de uno de los líderes y lideresas que están tratando de cambiar y modificar el modelo de gestión al servicio de la ciudadanía. Así que nuevamente gracias, Pablo, y gracias por haber aceptado estar acá. Gracias, Mario, gracias. Un honor para mí estar acá.